Buenas noches. No parece noche de verano. Invierno, parece más un otoño. Pero bueno, estamos acá. Está bueno porque uno cuando llega a un campamento debería llegar con las pilas cargadas. Y llega con las pilas cargadas. Pero claro, cuando te encontrás con personas como Abel, que te agarran y te dicen, no, que hay que cerrar la iglesia porque enero, vos fijate que no hay nadie. Y yo pensaba, o sea, entiendo la broma, pero pensaba, ¿no?, en las realidades de iglesias que son 6, 7, ¿no? Que, iglesias que conocemos también, ¿no? Y igual abren sus puertas y están y comparten y bueno, creo que somos privilegiados de a pesar de que muchos están en otros lugares, hoy somos unos cuantos acá, así que creo que es un privilegio eso. Le voy a invitar a abrir sus Biblias en Génesis, capítulo 44. Va a ser una lectura un poco extensa, pero tenemos que estar un poquito en el contexto para entender. ¿Se acuerdan? La historia de Jacob y sus hijos, sus 12 hijos. ¿Se acuerdan que hermanos de José, uno de los hijos, los hermanos, por envidia, por una cantidad de cosas, quieren matarlo, después se arrepienten, no lo matan y lo venden a unas personas que estaban pasando para llevarlos a Egipto? Y bueno, José le pasa una cantidad de cosas en Egipto y llega a un punto en el que es casi la mano derecha del faraón. Y bueno, después José tiene otros sueños y sabe que tiene que administrar los alimentos porque va a venir un tiempo de mucha sequía y que los pueblos iban a venir a Egipto a buscar comida. Y en ese contexto vemos que los hermanos de José, mandados por su padre, en primera instancia van y van a buscar alimento. Y José les sacó la ficha. Sabían que eran sus hermanos. Y él empezó a preguntar, a interrogar, de hecho los trata como espías, ¿no? Y en un momento les dice, bueno, si es verdad todo el relato que ustedes están diciendo, de que tienen otro hermano menor y no sé qué, bueno, se va a quedar uno acá hasta que venga ese hermano menor. Y queda Simeón. Y pasa el tiempo, van y Jacob le empieza a doler toda esta situación porque dice, ya José ha muerto, Simeón está en Egipto y aún así quieren llevarse a Benjamín, mi hijo más chico. Y bueno, resulta que de vuelta pierden, no queda más comida en Canaán y tienen que ir nuevamente a Egipto y ahí van con Benjamín. Y ahí cuando José ve a Benjamín se larga a llorar, dice la Biblia, ¿no? Sus entrañas se apretaron. Y bueno, los sientan en una mesa a todos los hermanos y les da de comer. Y a Benjamín le da 5 veces más que a todos los hermanos. Y están disfrutando de una fiesta, un banquete, sin José revelarles quién era. Y en ese contexto llega el capítulo 44, en el que es extenso para leer, pero vamos a leerlo para tener un poquito de noción. Dice, mandó José al mayordomo de su casa diciéndole, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de sus costales. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca de los costales del menor, o sea, de Benjamín, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances dile, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó y dijo estas palabras, y ellos le respondieron, o sea, los hermanos de José le respondieron,
¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal haga a tus siervos esto. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos, en que fuera ya a la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno sus costales en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y le dijo, ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en el oído de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como el faraón. Mi señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño, aún que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre y de su padre lo ama. Y tú dijiste a tu siervo, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre moriría. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tus siervos, le contamos la palabra de mi señor, y dijo nuestros padres, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros. Iremos porque no podemos ver el rostro del varón, si no está con nosotros nuestro hermano, el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Hasta ahí por la lectura. Una lectura un poco extensa.
Y yo mientras leía esto estaba pensando, y vengo pensando algunas preguntas medio mentalmente en la vida, en qué nos está pasando como creyente, qué nos está pasando como iglesia. Y podemos golpearnos el pecho de una cantidad de cosas. Que tenemos la sana doctrina, que predicamos el evangelio, que hacemos ministerio. Y eso es todo válido. Ahora, yo me preguntaba, digo, ¿por qué tenemos tan poca influencia afuera? Y esto lo hablo a mí, hacia mí, esto es una predicación para mí. ¿Por qué la gente no reconoce que hay algo diferente en mí? ¿Por qué la gente me ve como alguien más en el mundo? Como uno más. Y yo no sé si te ha pasado esto, si te has puesto a pensar esto, pero nos pasa. Que parecemos uno más del montón. Que esa idea de ir en contra de la corriente cada vez se difumina más. Somos unos crack entre nosotros. Somos súper espirituales entre nosotros. Pero yo cuando voy a mi trabajo, nadie se sorprende de mi vida. Nadie le llama la atención cómo trato de conducirme. ¿Qué influencia estoy teniendo en el mundo yo? Hermano, ¿qué influencia estás teniendo en el lugar donde te mueves vos? ¿Cuál es el problema? Entonces ahí empezamos, ¿no? Yo decía, bueno, el problema son ellos. Que no les llega la luz del evangelio. Que el Señor no les revela que están mal. Puede ser. El problema es que el mundo está tan lleno de pecado que no los deja ver. El problema es que muchas iglesias y muchas otras congregaciones se han dedicado a comercializar con la fe. Entonces vos escuchás a tus compañeros que con los que te das, decís, lo que pasa es que la gente de la iglesia están todos para la misma, para lucrar, para la plata. Y eso puede ser también una cuestión. Ahora, ¿qué pasa si no entramos a mirar a nosotros mismos? ¿Qué pasa si en vez de poner el espejo hacia los demás, pongo el espejo hacia mí? ¿Será que mi vida realmente ha influenciado a alguien? De alguna manera, de que diga, che, ¿qué pasa en tu vida que haces esto? Yo pongo ahí, es lo que estoy pensando yo hace tiempo, de mi vida como cristiano real. Si es real. ¿No? Porque podemos atajarnos, no, porque son pecadores, no, porque no quieren nada con Dios, porque las iglesias están para lucrar. Pero, y en el lugar donde yo me muevo, con los 4 o 5 que yo me muevo, ¿por qué? Ahí no hay iglesia lucrando. Sí, hay pecado, pero ¿y yo qué estoy haciendo ahí? Y esto es un tema que yo no estoy mirando a nadie, me estoy mirando a mí. Pero capaz que decís, me puedo identificar con eso. Ahora, yo veo en este relato algo que me rompe los ojos. En este relato veo la transformación de unos hermanos que eran unos despiadados. Veo la vida cambiada de estos hombres que fueron un desastre. Ahora, yo ponía esto, que la transformación es un concepto a menudo que aplicamos a otros. Por ejemplo, decimos, ¿viste que fulano no cambia más? Hace 30 años que está en la iglesia, hace ministerio, hace esto, pero no cambia más. Y ahí está nuestra mente, ¿no? Ahora, yo hace 20 años que estoy en la iglesia y ¿qué cambié? ¿En qué el Señor me ha transformado? Por eso, a veces la transformación la pensamos hacia el otro y nunca hacia nosotros mismos. La Biblia nos enseña que Dios puede transformar vidas radicalmente. Que el poder del Evangelio no solo nos salva por una eternidad con Él, sino que el poder del Evangelio transforma vidas acá en la tierra. Que cambia de un antes a un después. Y pensaba que la palabra esta transformación viene de esta palabra metamorfosis, ¿no? Esa idea de las ciencias biológicas, que yo no entiendo nada, pero
¿no? Como esa oruga que en su fin termina siendo una hermosa mariposa. Ahora, la transformación en la palabra de Dios no va hacia algo adelante, sino que la transformación es un retroceso, un retorno al propósito primario de Dios con el hombre. Adán y Eva, cuando estaban en el Edén, eran a imagen y semejanza de Dios. Por culpa del pecado, esa imagen se distorsiona. Y todos aquellos que somos hijos de Dios hoy, vamos en pos de querer ser más parecido a esa imagen. En otras palabras, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No quiero ser duro, no tengo la idea de ser duro, hermano. Estoy siendo duro conmigo mismo. Porque yo, mientras miraba este pasaje, mientras miro los hermanos de José, yo digo, estos tipos fueron un desastre. Y ahora lo vamos a ver un poco. Ahora, ¿por qué no hay cambios sustanciales en mi vida? ¿Por qué la gente no le importa si va a una iglesia o no? De hecho, es como que... Hace poco mi padre me dijo algo, estábamos sentados, creo que era el 24 o el cumpleaños de él, no me acuerdo cuándo era. Y me dice, yo veo que está todo bien con la iglesia, pero veo que nadie camina en pos de eso. Nadie camina en pos de la enseñanza de Jesús. Y uno puede decir, bueno, ¿no? Se empieza a justificar una cantidad de cosas. Pero yo digo, ¿y si tiene razón? Pongamos, si no le tiene razón, es un loco. Pero ¿y si tiene razón? Porque Jesús en un momento, Él dice, ¿hallaré fe en el mundo cuando vuelva? O sea, es como, esto va en una decadencia. Y hablo de mi vida. Cuando pienso en nuestra denominación, los hermanos libres, cómo empezaron, ellos empezaron que juntarse con la Biblia y eran grandes estudiosos de la palabra de Dios. Y yo, en parte, me cuesta sentarme a leer la palabra de Dios. ¿No hay una decadencia? Soy una gran persona que memoriza canciones y canto. Pero no sé los conceptos más básicos de la palabra de Dios muchas veces y menos los aplico. Entonces, la transformación es real siempre y cuando nos pongamos en las manos de Dios. No digo que porque Dios te transforme la gente va a decir, te corre un aura amarilla y la gente va... No, pero... ¿Qué pasa que la gente casi ni le interesa nuestra manera de vivir? Casi ni le sorprende. ¿Por qué? Cuando vemos la vida de los hermanos de José, en el capítulo 37, no vayan ahí, porque va a ser... Pero tenemos en el versículo 4, los hermanos de José aborrecían a José, dice. Esta palabra es desprecio. Los despreciaba a José. Pues claro, José tenía sueños de parte de Dios, José se los contaba a ellos y lo terminaban despreciando. En el versículo 8 dice que lo aborrecían aún más, y de hecho ahí sus padres le dicen, pero nosotros vamos a estar sujetos y bajo tu autoridad según tu sueño. Y ahí los hermanos dicen que aún desprecian aún más, y un escritor decía, acá puede haber hasta odio en el corazón de estos hermanos en este momento. Así que desprecio, odio. El versículo 11 del pasaje 37 de Génesis dice claramente que los hermanos de José envidiaban a José. Versículo 18, conspiran para matarle. Porque el primer plan era matarlo. Ellos hacen un plan para decir, a este lo matamos. Miren qué gente, ¿no? Versículo 31 dice que trajeron la túnica llena de sangre a su padre, diciéndole que lo había despedazado un animal en el desierto.
no solo que es todo lo que dijimos anterior, sino que son unos expertos en la mentira, porque armaron toda una escena para presentársela a su padre. Y por si eso fuera poco, eran personas totalmente hipócritas. Porque en el versículo 35, cuando su padre está sufriendo por la pérdida de su hijo, dice que fueron y consolaron a su padre. ¿De qué consolación me estás hablando? Fingimiento, hipocresía. Estas personas son las que leímos acá en el capítulo 44, que son totalmente diferentes. Ponía la transformación por la gracia de Dios es un proceso primero de prueba, de confesión, de responsabilidad y de autosacrificio. Y no se desprende esto en el pasaje, sino que lo tomamos literal, pero hay problemas en la familia, hermano. Porque acá vemos un problema tremendo en la familia. Si vemos algunos familiares que no nos llevamos con otros y armamos todo un caos, pero ver el corazón de tu hermano y todo lo que se va gestando en este corazón de tu hermano no puede terminar bien. Termina como en primera instancia, que lo vendieron al hermano. Entonces, cuidemos nuestro corazón. Cuidemos, porque donde no cuidemos nuestro corazón podemos hacer mucho daño. Somos potencialmente personas que podemos dañar de una manera que no nos imaginamos. Ahora, como ponía, vamos a ver en este pasaje la prueba, la confesión, la responsabilidad y el autosacrificio rápidamente. Dice el versículo 4. Habiendo ellos salido, o sea, los hermanos de José, de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances dile: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Y acá podemos ver un José que está tramando algo. Y entonces podemos decir: este José está tomando ventaja de su posición, ¿no? O sea, te digo, José está pecando en este momento, porque ¿cómo va a ser tal cosa? Ahora, otros decían que no, José lo estaba probando a estos hermanos. A ver en qué situación estaban. Había un comentarista que dice que José estaba siendo guiado por la mano de Dios, poniendo pruebas en el corazón de los hermanos para llevarlos a un completo arrepentimiento. Y yo me quiero quedar con esto. No es un José despiadado que le está teniendo trampa. No, es un José que dice: a ver en qué situación están mis hermanos. A ver si han cambiado. ¿Saben que desde que José fue vendido tenía 17 años? Dicen algunos que han pasado más de 20 años. Solo José tendría entre 37 y 40 años. Los hermanos tenían mucho más. O sea, estamos hablando de gente mayor, gente grande. Y acá vemos la prueba de José hacia sus hermanos. Y yo estaba pensando en esto, ¿no? En la prueba que Dios nos pone a cada uno de nosotros. Yo no sé si podemos ser claros con esto, pero ¿cuál es el sentido de la prueba en la vida del creyente? ¿El sentido de la prueba es sufrir? ¿El sentido de la prueba es decir: Dios cómo nos arrastra por el piso? ¿Cómo nos ve sufrir? Deuteronomios 8, 2 y 3 nos tira un poquito de luz acerca de esto. Dice, hablando al pueblo de Israel, para cuando llegara a la tierra prometida, dice: y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Me encanta porque se repite una frase constantemente, dice que es para hacerte saber. La prueba es para hacerte saber, le dice al pueblo de Israel. Y la prueba tiene ese objetivo primero. La prueba nos hace ver dónde estamos parados.
La prueba es como el GPS cuando vas en el auto. Yo tengo un mal GPS y cuando quiero doblar como que el GPS no se actualiza rápido, ¿no? Entonces como que agarré bien, agarré mal, quedás como... Pero el GPS lo que te ayuda es saber en dónde estás, hacia dónde vas. O esos mapas que hay en el shopping, ¿no? El mapa le dice, usted está aquí y querés llegar a otro lugar, entonces mirás a otro lugar. Pero te muestra la referencia en dónde estás. Y la prueba en el creyente, la primera instancia tiene eso. Te muestra en dónde estás. ¿En qué posición estás parado? ¿Cuántas veces has tenido pruebas en tu vida y te ha agarrado mal parado? ¿Cuántas veces han venido situaciones difíciles en tu vida y empezaste a, no voy a decir a maldecir, pero a decir cualquier cosa de Dios, de la iglesia, de tus hermanos, de vos mismo? Eso porque está mostrando lo que hay en tu corazón. La alabanza, venir a la iglesia, no muestra que hay en tu corazón, porque es como que la sinergia de la iglesia nos lleva, nos ayuda a aprender, a caminar, pero no nos muestra en dónde estamos parados. Lo que muestra dónde estamos parados es cuando pasamos por la prueba. La prueba en el colegio, en el liceo, donde sea, lo que muestra es ¿qué vas a aprender? No, la prueba no vas a aprender. En la prueba, ¿qué vas a hacer? Vas a saber qué es lo que aprendiste, qué es lo que sabes. Y las pruebas de Dios en primera instancia tiene eso. Saber en dónde estás parado. Pero después Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, pues justo Marito hablaba del gozo, cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba, lo que nos está diciendo Santiago, no produce fe. Porque en Romanos Pablo dice, ¿la fe qué? Viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo que hace la prueba de vuestra fe, o sea que dice, se está probando tu fe. Se está poniendo en la zaranda tu fe, en dónde estás parado. Pero lo que produce esa prueba es carácter, es paciencia. Yo ponía, Dios permite pruebas para moldear nuestro carácter y revelar nuestro corazón. Y vaya si José no estaba buscando eso. José arma todo ese escenario para ver el corazón de los hermanos. De si después de 20 años que vivieron, o más de 20 años, si han cambiado algo o siguen igual. Y yo me temo, hermanos, que muchas veces puede pasar mucho tiempo en mi vida y yo digo, che, no he cambiado nada. Y aún así, esto no lo decimos nosotros mismos, viene otra persona y nos lo dice. Puede ser nuestra esposa, que siempre nos conoce, alguien muy cercano. Vos no entendiste nada. ¿Cuántas veces te han dicho eso? Vos no entendís nada. A mí me han dicho un par de veces. ¿Qué es lo que predicás? ¿Qué es lo que hablás? ¿Qué es lo que decís que viví? La prueba muestra, revela el corazón y el carácter del creyente. Pero seguimos, y en el versículo del 14 al 17, no vamos a leer todo, porque se nos va el tiempo. El versículo 16 muestra la confesión de Judá. Dijimos, primero, la transformación empieza por una prueba, pero después hay una confesión de estos hijos, de estos hermanos. Dice, cuando vuelven al palacio y se encuentran con José, dice, oh mi señor, contestó Judá, ¿qué podemos responder? ¿Qué podemos explicar de esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Mi Señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos. Todos nosotros, y no solo nuestro hermano, que tenía la copa en su costal. ¿Ellos eran inocentes del robo? Sí, ellos no habían robado nada. Ahora, ¿por qué Judá dice, Dios nos está castigando por nuestro pecado?
Si vos no robaste nada, Judá, te lo implantaron. Yo me hubiera peleado. Ahí, no, yo no hice nada, no tengo nada que ver con esto. Pero Judas dice, Dios nos está castigando por nuestro pecado. ¿Qué pecado? Un pecado que venís arrastrando hace más de 20 años. Aunque eran inocentes del robo, reconocen la culpa de los pecados pasados. Y no solo eso, sino que en Génesis 42, 21 dice, y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que hicimos hace tiempo a José. O sea, tenían una gotera constante ahí de algo no resuelto. Había un pecado en la vida de ellos que no estaba resuelto por más que pasaran más de 20 años. Qué tormentoso vivir así, ¿no? ¿Qué carga tan grande es vivir con la culpa del pecado? Debe ser tremendo. Yo ponía, cuando José está en la cisterna, José dice la Biblia que gritaba para que lo sacaran de ahí. Rogaba, dice la Biblia. Pero los hermanos de José no lo escucharon. Alguno decía, esto se podría escuchar desde una cantidad de estadios para adelante, los gritos de José. Pero ellos 20 años después sintieron esos gritos en su corazón. Si a uno no lo emociona esta palabra, vos sos de fierro. Un tema familiar, un tema... Y 20 años después reconoces que Dios por medio de la prueba te está diciendo, vos estás en pecado. No podés seguir así. Veinte años después, ellos muestran signos de arrepentimiento. Ponía, la culpa del pecado nos atormenta. No se puede vivir así. Por eso hay tanta gente hundida en tantas enfermedades. Por situaciones que no han resuelto, ni con sus prójimos, ni con su familia, ni nada. Y aún así seguimos haciendo un ministerio. Y aún así Dios tiene la gracia con nosotros, que hasta parece que pasa por alto, porque la gente se bendice por lo que uno hace. Pero venía acarreando un muerto hace rato. Más de 20 años en este caso. El tiempo no resuelve el pecado. Vos lo podés dejar durmiendo ahí. Pero nos damos cuenta por la palabra de Dios que a estos hombres, 20 años, nunca los resolvió, sino que era una gotera constante en su vida. Se puede seguir exteriormente, pero no se puede seguir con el gozo del Señor de esta manera. Podés hacer una cantidad de cosas, podés comportarte bien, podés podés hablar bien como cristiano, copiar todo, ponerte camisa, venir a la iglesia, hacé lo que quiera. Hacé lo que quiera. Pero el gozo no pasa por ahí. Porque el pecado te quita el gozo. Podés ministrar, podés ser de bendición por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Pero acarrear con el pecado no te da gozo. Te lo quita. Y estos hombres, me imagino, tantos años de su vida, las reuniones que habrán tenido entre sus hermanos, cuando Dios los empieza a ministrar diciendo, vos muchachos, la patinamos acá. Viendo el sufrimiento de sus padres. Para que una vida sea transformada por la gracia de Dios, en primera instancia, el perdón de Dios tiene que llegar al lugar más oscuro de nuestra vida. Al lugar más profundo. Hermano, nosotros podemos venir hoy delante de Dios y decir, no cargo con ninguna culpa de pecado delante de Dios. Tengo todo resuelto con mis prójimos. Porque acuérdense que el primer mandamiento es ama a tu Dios. Pero el segundo es semejante. Ama a tu prójimo. Hermano, hoy estás acá, participaste de la cena, hicimos cosas para el Señor. ¿No tenés nada que genere culpa de pecado en tu vida? Ojalá que no.
Pero si lo tenemos un abogado ante el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Pero Proverbios 28:3 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y tengo que ir rápido, se me va el tiempo. Dijimos prueba, dijimos confesión en esta transformación de estos hermanos. La tercera, en Judá hay una responsabilidad. No sé si se la autoadjudica, pero ante todo esto que él confiesa su pecado, que ve que Dios lo está probando, vemos que hay una responsabilidad. Génesis 44:34, ya el último versículo, dice, cuando está haciendo está intercediendo por Benjamín y le está diciendo a José, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. No puedo volver sin mi hermano. Es mi responsabilidad. Porque el corazón de mi padre está con ese hermano. Lo ama tanto que si lo pierde, se termina muriendo. Entonces Judá siente una responsabilidad tan grande. Versículo 22 dice, si el joven dejara a su padre, morirá. Versículo 29, haréis descender mis canas hasta el Seol, decía Jacob. Vemos en estos versículos el compromiso y la responsabilidad que tiene Judá para con su padre. Y se me iba a este pensamiento en Lucas capítulo 2, versículo 49, cuando el Señor va con sus padres a la fiesta en Jerusalén. Y entonces se había perdido ahí, los padres se enloquecen, y el Señor está, y cuando lo encuentran, era chico, ¿no? Dices, entonces le dijo, ¿por qué me buscaráis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Yo tengo el Señor ahí con una edad muy temprana y capaz que no cabal para llevar la tarea que tenía que llevar. Él ya sentía la responsabilidad de hacer lo que su padre le había dicho que tenía que hacer. ¿Nosotros tenemos ese grado de responsabilidad? Yo cuando miraba esto decía, che, ¿cómo la macañé en mi juventud? Decía yo. En mi adolescencia. Cómo mis padres se desvivieron por mí para darme las cosas, y yo desperdicié una cantidad de situaciones. Las menosprecié. Yo ahí decía, qué mal que estuve. Ahora, tanto Judá como el Señor en esto, hay una carga de responsabilidad en agradar a su padre. Pero ¿cómo Judá puede agradar a su padre? ¿Cómo llega a estas conclusiones? Porque Judá conocía el corazón del padre. Y porque el Señor conocía el corazón de su padre. Para que vos puedas llegar a un grado de responsabilidad para con tu padre, y hablo de con tu Padre Celestial, no estoy hablando de otro padre en este momento, tenés que conocer el corazón de ese padre. Si no conocemos el corazón del Padre, si no sabemos lo que Él quiere para nuestra vida, si no sabemos cuál es el plan que tiene para nuestra vida, no podemos tomar responsabilidades, porque no las sabemos. ¿Qué significa el negocio de mi Padre? Entonces ahí se nos escapa la mente, decimos todos los servicios, los ministerios en la iglesia, y sí, es verdad. Pero conducirme afuera como un verdadero creyente no es el negocio de mi Padre también. Que otros vean la luz de Cristo por medio de mí no es el negocio de mi Padre. Claro que es el negocio. Jesús no tenía iglesia. Jesús andaba, caminaba, predicaba, hacía cosas y se conducía de una manera que la gente quedaba admirada. Jesús dice, Juan 4:34, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando hablamos de negocios del Padre, obvio que no hablamos de plata, no hablamos nada de eso. Estamos hablando de la voluntad de Él. Si haríamos un sondeo acá, ¿cuál es la voluntad de Dios?
No podríamos sorprendernos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los adolescentes? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los jóvenes, para los padres de familia, para las madres? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la gente mayor? Hermano, vos sabés, hermana mayor, ¿vos sabés cuál es la voluntad de Dios en este momento de tu vida? La Biblia es clara. Hay cosas que están específicas para esas hermanas. Y esos hermanos también. Pero tenemos que conocer el corazón del Padre, y se conoce por medio de la Escritura. Creo que muchas veces somos grandes ministros del Señor y muchas veces no conocemos a este Señor. Nos falta por conocer. Me falta por conocer. Una vida que es transformada se preocupa por conocer la voluntad de Dios para su vida y ser responsable de dicha voluntad. Y último, y ya se fue la hora, muy brevemente, y que esto es lo culmine, el broche de oro de Judá en esta transformación. Él está dispuesto a tomar el lugar de Benjamín. Versículo 31 dice: sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tu siervo hará descender las canas de tu siervo nuestro padre como el dolor del Seol. Cuando tu siervo salió como fiador del joven con mi padre diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Habían encontrado la copa en Benjamín y Judá dice: no, liberalo porque tengo una responsabilidad ante mi padre. Y esa responsabilidad es que yo me voy a quedar en lugar de él. Voy a tomar su lugar. Autosacrificio. Una persona capaz de 50 años. Si quedaba como esclavo en Egipto, ya está. No había forma. Moría ahí. Ahora a Judá no le importó. Él, la responsabilidad ante su padre y conocer el corazón de su padre lo llevó a entregarse a sí mismo a cambio de Benjamín. Una vida de autosacrificio. Y esto parece muy romántico, ¿no? Y cuando salimos a las prácticas de nuestras vidas es como que queda medio... Pero, en fin de cabo, es pensar en el otro antes de mí. Es eso. Que tu práctica de vida sea no ponerte a vos en primer lugar siempre. Es poner al otro. Y si viviéramos de esa manera, estamos viviendo en la voluntad del Padre. Porque como Cristo mismo lo hizo. Esto es un tipo de Cristo. Lo que está haciendo Judá acá es representación de Cristo. Aunque Judá no tenía conocimiento de esta situación. Pero si un tipo como Judá, que vendió a su hermano, que engañó a su padre, que tenía envidia, que tenía rencor, fue transformado por Dios y llegó a ser casi un ejemplo de lo que es Cristo, nosotros teniendo todos los recursos, teniendo la palabra de Dios, teniendo la iglesia, teniendo el Espíritu Santo, teniendo todo, no tenemos excusa. Tenemos que ser como Judá y tenemos que ser como Cristo, ser personas que pongan a otros por encima de uno mismo. ¿Cuál es la conclusión que quiero llegar con esta idea de la transformación? Es sencillo, pero no sé si a ustedes les pasa, pero que cuesta. Cuando están ahí en Hechos en Antioquía, dice Hechos 11:26, dice: cuando los encontró, los llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con lo de la iglesia durante un año, enseñando a las grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. ¿Cuál es el desafío? Sé cristiano. Que tu vida sea transformada de un verdadero cristiano. Yo no digo que no haya cristianos, estoy diciendo que todos somos creyentes acá que hemos creído en Jesús. Pero la gente no decía del pastor de la iglesia, no decía del colaborador, decía... Y a los creyentes los llamaron, o sea, a todo el cúmulo de creyentes los llamaron cristianos la gente de afuera.
No hay título más grande que ese. No hay reconocimiento más grande. Por más que hagamos cosas piramidales y que pastor y que ingeniero y que... El título más grande que nos pueden dar es que uno de afuera diga, vos sos un creyente de verdad. Eso es lo que tenemos. Yo digo, realmente, yo pienso, ¿no? Digo, la gente que me conoce, ¿realmente cree que soy un cristiano, que soy un pequeño Cristo? Ojalá que por medio de esta imagen de Judá nos llame la atención. De que podemos ser personas que viven un día en el pecado durante años. Que podemos estar haciendo de todo. Figurando, haciendo para el Señor, creyendo que estamos agradando al Señor, pero si no somos transformados a la imagen de su Hijo, estamos perdiendo este objetivo de que nos llamen cristianos. Amén, hermanos.